Los primeros años de la República Romana fueron años muy complicados. Atrás quedaron los relatos en los que Roma vencía a todos los ejércitos que salían a su encuentro y nos encontramos con una recién nacida república que no es tan todopoderosa como el futuro que le deparaba nos pudiera hacer imaginar. Nos encontramos con una Roma que tiene que luchar por sobrevivir. Tras haber sido testigo del primer año de la República y de sus primeros problemas internos, el programa de hoy trata sobre el heroísmo que surge cuando una ciudad está al límite de sus fuerzas, y sobre todo, trata de una historia alternativa que pudo haber sido deliberadamente silenciada por la tradición romana. Hoy, en Roma Eterna, te invito a ver conmigo Roma como nunca la habías visto. Hoy vamos a ver a Roma de rodillas. Empezamos. En el programa anterior habíamos dejado el relato con el cónsul Horacio consagrando el templo de Júpiter Capitolino ahí agarrado a la jamba de la puerta del templo, y a Publio Valerio, al que a partir de ahora llamaré Publícola, tras haberse ganado el título tras la polémica del Casoplón, partiendo de Roma para enfrentarse a Veies. Las fuentes no siguen en este caso un orden con el que poder hilvanar un relato coherente, así que lo que no nos dan las fuentes lo vamos a suplir con una pizca de imaginación y con un puñado de lógica, como si fuera una receta aquí de Arguiñano. Vamos a intentar elaborar un relato coherente. Nuestro amigo Tito Livio nos cuenta que tras el intento fallido de volver al trono por parte de Tarquinio el Soberbio, los tarquinios habían buscado la protección del rey Lars Porsena, o Larte Porsena, como también lo puedes encontrar, el monarca de la ciudad etrusca de Clusium, una ciudad que existe actualmente, la ciudad de Chiusi, en la Toscana. Allí intentó por todos los medios que la ciudad y sobre todo las tropas de Porsena intervinieran en su favor. A veces intentaba apelar a la lástima, pidiendo que no se dejase a unos etruscos como ellos condenados al exilio injustamente, y otras veces intentaba jugar la carta del miedo, recordándoles que no se podía dejar impune esta nueva costumbre de expulsar a los reyes de sus tronos, porque hoy era Tarquinio el exiliado, pero quién sabe si el próximo rey exiliado sería el propio Lars Porsena. Porsena, por lo poco que sabemos de él, podemos deducir que era una persona práctica y llegó a la conclusión de que a los etruscos les interesaba más un rey paisano en Roma, con el que poder tener tratos más fácilmente por vínculos étnicos, que una república de aristócratas venidos arriba. Así que alistó sus tropas y marchó hacia Roma con todo su ejército. Hasta aquí nada nuevo. Tarquinio se exilia a otra ciudad, en este caso Clusium, y pide auxilio, lo que ya había hecho en anteriores ocasiones y en todas le había salido mal. Pero esta ocasión tiene algo diferente. Podemos considerar a Tito Livio la fuente oficial de la historia antigua romana, la que guarda las esencias más puras del patriotismo romano, la que nos puede llegar a suavizar episodios un poco oscuros, pero es que en este caso, si leemos bien lo que nos dice, no hay manera de que se nos escape que con Porsena pasó algo diferente a lo que nos están contando. Y es que Tito nos narra la situación en Roma cuando llegaron noticias de las intenciones de Porsena. Nos dice que nunca antes el Senado había sido presa de un pánico tan intenso. Nos dice que tan poderosa era Clusium y tan grande era el nombre de Lars Porsena que el Senado de Roma estaba aterrorizado. ¿Quién es este hombre? ¿Quién era este hombre, este Lars Porsena? ¿Por qué el Senado le tenía tanto miedo? Imagínate el miedo que nos dicen que tuvo el Senado, que tuvo que dar concesiones nunca vistas a la plebe. El temor a que la plebe admitiese de nuevo a los reyes en la ciudad y aceptase la dominación de Porsena era real. Y el Senado se preocupó especialmente en garantizar el abastecimiento de víveres, comprando grandes cantidades de trigo, y retiró de manos privadas la gestión de la sal, que se vendía a un precio excesivo, pasando a ser monopolio del Estado. También eximió a la plebe del pago de impuestos y de contribuciones.
Los ricos debían hacer frente a las cargas que estaban en condiciones de asumir. Los pobres bastante tenían con alimentar a los suyos. Con estas medidas, el Senado se intentaba garantizar que en cuanto llegara Porsena, la plebe se mantuviera fiel. Poco o casi nada sabemos de Lars Porsena, la verdad. Cuando hablamos de historia antigua no podemos dar nada 100% seguro, y en este caso menos todavía. La epigrafía etrusca y la historiografía cumana de la ciudad de Cumas parecen confirmarnos, eso sí, que realmente existió. Dionisio de Halicarnaso nos dice que la palabra Lars significa jefe militar en lengua etrusca, con lo que no sería un nombre, sino que sería un título, el caudillo Porsena. Es lo mismo que vimos hace algunos programas con lo de Lucumón, que en etrusco significa rey, y algunas fuentes lo ponían como nombre propio. También tenemos algún detalle de su personalidad gracias a Dionisio, que nos dice que era un hombre arrogante y de mente corrompida por la riqueza, las posesiones y la magnitud de su poder. Lo que nos hace sospechar de que aquí pasa algo raro es que de repente, de la nada, sin haber tenido noticias suyas en todos los relatos anteriores, tanto Tito como Dionisio nos describen a Lars Porsena como si fuera la estrella de la muerte que se cierne sobre Roma, inexorable, invencible y muy cabreado por no haber accedido Roma a devolverle el trono a Tarquinio. Porsena va a ser el eje sobre el que se muevan todos los acontecimientos que te voy a narrar en el programa de hoy. Por lo pronto, las tropas de Lars Porsena estaban cada vez más cerca de Roma. Su ejército estaba integrado por fuerzas de la ciudad de Túsculo, encabezadas por el yerno de Tarquinio, llamado Octavio Mamilio, un contingente formado por habitantes de la ciudad de Cameria y otro contingente de antemnates de la ciudad de Antemnas, dos ciudades de la Liga Latina que se habían rebelado abiertamente contra Roma. Aunque fueron dos las únicas ciudades latinas que supuestamente se habían rebelado abiertamente contra Roma, el ejército de Porsena también incluía muchos voluntarios que de manera personal se unieron a sus tropas. Parece que el ambiente general era de ganas de hundirle el pecho a Roma. No sabemos por qué, pero se le tenía un poco de rabia. Ante tremenda tropa que se acercaba, toda la gente de los alrededores corrió a refugiarse dentro de la ciudad. En torno a la propia ciudad de Roma se estableció un cinturón de guarniciones y fortificaciones. Parecía que la ciudad estaba bien defendida. Tenía por un lado las murallas y por el otro el Tíber como obstáculo natural. Pero ocurrió algo que no entraba en los planes de los romanos. Las tropas de Porsena, en un ataque relámpago, se apoderaron del Janículo y lo tomaron como base de operaciones. Y desde allí marcharon rápidamente contra la ciudad, haciendo retroceder a los defensores. Situémonos mentalmente. ¿Recuerdas qué había entre el Janículo, entre el monte Janículo y Roma? Exacto. El puente de madera, el Pons Sublicius. Este puente va a ser el escenario de la primera historia heroica de la República. Cuando Porsena llegó al puente y vio a los romanos apostados delante del río, dispuso a sus tropas para la batalla y estaba completamente seguro de que vencería fácilmente porque sus tropas eran abrumadoramente superiores en número a las fuerzas romanas. La disposición de las tropas de Lars Porsena, según Dionisio de Halicarnaso, era la siguiente. Al mando del ala izquierda estaban los hijos de Tarquinio, Sexto y Tito, que capitaneaban a los exiliados de Roma, a lo más granado de la ciudad de Gabios, y a una tropa bastante numerosa de extranjeros y mercenarios. Esto no se sostiene mucho porque en el programa anterior te conté que cuando Sexto Tarquinio fue a Gabios, se lo cargaron. Así que, aquí, ¿qué pasa? Raro. Lo vamos a asumir y sigamos. Al mando de la derecha
estaba Octavio Mamilio, el yerno de Tarquinio, en el que estaban encuadrados los latinos que habían decidido sublevarse contra Roma, y en el centro de la formación estaba Porsena personalmente comandando sus tropas. Delante suyo el ejército romano. A la derecha, frente a los tarquinios, estaban las tropas comandadas por Espurio Larcio y Tito Herminio. A la izquierda, para enfrentarse a las tropas de Mamilio, estaba Marco Valerio, hermano de Publícola, y Tito Lucrecio. Y en el centro de la formación, los dos cónsules en curso. Aquí también bailan las cifras. Para Dionisio, los cónsules de este año eran unos, para Tito eran otros. Ya sabes que las arenas movedizas del Invent en esta época son muy complicadas de atravesar, pero yo te lo cuento y, oye, vamos a disfrutar que hemos venido a pasarlo bien. Despreciando a las fuerzas romanas, Porsena ordenó atacar. Cuando trabaron combate, unos y otros lucharon con bravura y resistieron durante mucho tiempo. Los romanos eran más veteranos y resistentes, pero los etruscos y latinos eran demasiados, eran muchos. Superaban ampliamente en número a las fuerzas romanas. A medida que las bajas se sucedían, el miedo se apoderó de los romanos. Primero de los que formaban el ala izquierda, al ver a sus generales Valerio y Lucrecio retirados, heridos en combate. Luego, al ver la huida de los otros, el mismo temor se apoderó también de los del ala derecha, a pesar de ir venciendo a las fuerzas de los tarquinios. Cuando intentaron huir todos en masa, se vieron obligados a pasar todos a la vez por el puente, por el Pons Sublicius, formándose un tapón que propició un violento ataque enemigo. Roma estaba a punto de ser tomada al asalto. No había murallas en la parte que da al río. Si se perdía el puente, se perdía Roma. Pero cuando todo parecía estar perdido, 3 hombres frenaron el ataque enemigo y salvaron a todo el ejército y por ende a Roma. Espurio Larcio y Tito Herminio, que mandaban el flanco derecho, ambos ya de edad avanzada, y el tercero, un joven llamado Publio Horacio, apodado Cocles porque había perdido un ojo en una batalla. No está claro cuándo pierde el ojo. Dionisio sí que te dice que aquí ya recibía el apodo de Cocles, con lo que entendemos que había perdido el ojo en una batalla anterior, pero Tito Livio no te dice cuándo. Este Publio Horacio era sobrino de Marco Horacio y su linaje se remontaba, si te acuerdas, a esos Horacios famosos que se pelearon contra los Curiacios. Pues de esa línea salió este Publio Horacio. Estos 3 hombres, solos de espaldas al puente, impidieron el paso a los enemigos durante el tiempo necesario, manteniendo la posición, aguantando proyectiles de todo tipo, ataques cuerpo a cuerpo, resistiendo el tiempo necesario mientras el resto del ejército se retiraba a través del puente. Cuando todo el ejército estuvo a salvo, Herminio y Larcio, ya con sus escudos y protecciones destrozados por los golpes, se fueron retirando poco a poco. Solamente Horacio, a pesar de que todo el mundo le decía que por favor se retirase, se mantuvo en su puesto y ordenó a Herminio y a Larcio retirarse y decirle a los demás que cortaran rápidamente el puente por el lado de la ciudad y que cuando estuviera a punto de ser destruido le avisaran, mediante alguna seña o gritando, pero que de lo demás se olvidaran. Él solo se encargaría de todos los etruscos. Big Coconuts. Publio Horacio avanzó, solo, en medio del puente, aguantando oleada tras oleada de enemigos. A unos los hería con su espada, a otros les daba golpes con su escudo. Rechazaba a todos y cada uno de los soldados enemigos que intentaron cruzar el puente. Esto poco a poco fue infundiendo el miedo en los enemigos. Dejaron de intentar entrar. ¿Para qué voy a ir? ¿Para que me maten? Vete tú, que a mí me da la risa. Y adoptaron una táctica un poco más inteligente, que era, bueno, si este hombre a cuerpo es un triceratops, o sea, es un titán del infierno, pues vamos a intentar a distancia. Y le empezaron a tirar de todo: lanzas, jabalinas, piedras grandes como cabezas de chiquillo, espadas, escudos de soldados caídos, de todo. O sea, si hubieran tenido lechugas, lechugas también, sillas, mesas, de todo. Publio Horacio se defendía utilizando contra ellos lo que le lanzaban. ¿Que me tiras una jabalina? Pues te la devuelvo. ¿Que me tiras un jamón? Pues jamón que... bueno, ese me lo quedo. Te tiro otra cosa.
Como es natural, por la abrumadora inferioridad numérica, 1 contra tropecientos, Publio Horacio poco a poco fue recibiendo cada vez más heridas. Estaba el pobre lleno de golpes, tenía heridas por todo el cuerpo, y una, en concreto de gravedad, una lanza, que le atravesó una nalga y le salió por la parte superior del muslo y que le impedía caminar. Imagínate ese pobre hombre defendiéndose como puede de todo, sin poder andar casi, cubierto de sangre. Es una escena digna de una película. En ese momento, cuando pintaban bastos para Publio Horacio, oyó que a sus espaldas le gritaban que la mayor parte del puente ya había sido cortada. Y cuando los soldados enemigos se iban a abalanzar contra nuestro héroe moribundo, y como si hubiera sido un prodigio divino, el puente se quebró con un gran estruendo, acompañado por los gritos enardecidos de los romanos que celebraban que el puente se venía abajo. La carga se detuvo en seco, y entonces Horacio Cocles gritó: «Padre Tíber, te ruego, venerable, que acojas a estas armas y a este guerrero en tus aguas propicias». Y armado como estaba, se lanzó al Tíber y, a pesar de estar bajo una lluvia de proyectiles enemigos, llegó a nado sano y salvo a la orilla romana del río. Esta hazaña le proporcionó a Publio Horacio gloria inmortal. Le recogieron del agua, vivo, pero no muy bien, la verdad es que no estaba en muy buen estado, y fue conducido a la ciudad entre himnos, entre vítores, como a un héroe. Toda la gente salía de sus casas a ver a su héroe, quizá por última vez, pues sus heridas no auguraban nada bueno. Milagrosamente, se acabó curando, y Roma se mostró agradecida ante semejante muestra de valor. Se le levantó una estatua en el foro y se le concedió todo el terreno que pudiera arar durante un día con una yunta de bueyes. Imagínate el terreno que se puede sacar, terreno bastante majo. Pero Horacio Cocles no solo recibió honores por parte del Estado, pues cuentan que mucha gente se privó de su propio alimento para darle a Horacio su ración de un día como agradecimiento para salvar la ciudad. En un momento en el que la escasez de alimentos por el inminente asedio era algo cada vez más alarmante, que todo el mundo te dé la comida de un día es una muestra de agradecimiento y de respeto increíble. Me estoy quitando mi comida para dártela a ti porque es la mayor muestra de agradecimiento profunda. Yo me quito mi comida para dártela a ti, que eres un héroe. Por la herida de la pierna finalmente quedó mutilado, y nos dice Dionisio que a pesar de vivir toda su vida como un héroe, debido a su condición física, no obtuvo ni el consulado ni ningún mando militar. Esto ya supongo que entra en el terreno de cómo acabar una historia. La leyenda de Horacio Cocles es una de las más grandes de toda la historia de Roma, es que lo tiene todo. Un héroe solo, ante todo un ejército enemigo, aguantando oleadas ahí, venga, pimba, 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 todos ahí, venga, lanzándole de todo, sillas, un jamón ahí, de todo, un becerro, venga, que te tiro una vaca, todo ahí, aguantando. Y puede que además, esto es cosecha mía, puede que haya servido de inspiración para leyendas posteriores de guerreros que se enfrentan a todo un ejército enemigo en un puente. Por ejemplo, tenemos la leyenda del Berserker, que se enfrenta a los enemigos en la batalla de Stamford Bridge, ese Berserker todo loquísimo, del cual te hablé en el especial de la saga vikinga dedicado a la batalla de Stamford Bridge, en el podcast El Descampado, mi casa, que si no lo has escuchado, estás tardando en correr a escucharlo, lo puedes encontrar aquí en iVoox o bien en la plataforma de Podium Podcast. Tras el fracaso de su plan de tomar la ciudad de Roma de manera rápida con un ataque sorpresa desde el Janículo, Porsena decidió asediar la ciudad entera. Imagina el poderío militar de Porsena para poner bajo asedio a la ciudad de Roma. Y más tras el invent monárquico en el cual se nos ha repetido una y otra vez que Roma era la potencia dominante en la zona a base de victorias, vamos, sin dificultad. Roma iba arrollando a sus vecinos y de repente se encuentra con una potencia que la pone bajo asedio. Imagínate el panorama, desolador. Roma asediada. La comida escaseaba cada vez más. Y Porsena parecía que no tenía ninguna prisa por acabar el asedio, por tomar Roma al asalto.
A Porsena ya le iba bien, era cuestión de tiempo. Roma acabaría cayendo por hambre. Pasaban los días y las deserciones cada vez eran más numerosas. Uno de esos desertores informó a Porsena que la situación dentro de la ciudad era cada vez más desesperada y decidió enviar a un heraldo para preguntarles que si querían verse libres de la guerra y del hambre, era muy sencillo, que lo único que tenían que hacer era abrir las puertas y recibir a Tarquinio como su rey. Los romanos contestaron que no, los romanos no estaban dispuestos a aguantar a otro tirano y prefirieron soportar las terribles adversidades del asedio. Roma prefería el hambre que la servidumbre. Y en este momento, con Roma asediada y el hambre atacando, aparece el segundo héroe de nuestro programa de hoy. Cuentan que un joven patricio llamado Cayo Mucio encontraba indignante que el pueblo romano durante su esclavitud, cuando estaba bajo los reyes, no hubiese sufrido asedio alguno en ninguna guerra ni por parte de ningún enemigo, y que ahora que es libre, fuese sitiado por los etruscos a cuyo ejército había derrotado repetidas veces. Y por eso ideó un plan. Se iba a infiltrar en el campamento de Lars Porsena e iba a acabar él solo con la guerra. En un primer momento no quería contarle a nadie su plan. Él quería irse de la ciudad, pim pam, acabo con Porsena y vuelvo a casa para merienda. Pero dijo, momento, vamos a pensarlo bien porque si me voy de Roma sin decirle nada a nadie, se van a pensar que soy un desertor. Así que vamos a avisar primero a los cónsules, vamos a explicarles el caso, y es lo que hizo. Fue a los cónsules, les pidió que convocaran al Senado, y una vez reunido el Senado, les explicó su plan. Padres, he pensado aventurarme a una empresa por la que la ciudad se verá libre de sus males actuales. Confío plenamente en el plan y creo que lo lograré fácilmente. Con respecto a mi propia vida, no tengo muchas esperanzas de sobrevivir a la acción. Más bien, si he de decir la verdad, no tengo ninguna. Pues bien, puesto que voy a afrontar un riesgo tan grande, no me parece correcto que la gente ignore, si llegara a fracasar en mi intento, que he actuado movido por grandes ideales, sino que considero justo obtener grandes alabanzas por mi noble acción, por la que a cambio de mi vida mortal, alcanzaré una gloria inmortal. Ahora bien, no es seguro informar al pueblo de lo que me propongo llevar a cabo, no sea que alguien, para obtener beneficios personales, se lo comunique a los enemigos, pues el plan requiere que se mantenga en secreto como un misterio. Vosotros, que estoy plenamente convencido de que guardaréis el secreto celosamente, seréis los primeros y los únicos a quienes lo contaré. El resto de ciudadanos lo sabrá por vosotros cuando convenga. Mi plan es el siguiente. Haciéndome pasar por desertor, pretendo ir al campamento etrusco. Si sospechan de mí y muero, los demás solamente perderéis un ciudadano. Pero si consigo introducirme en el campamento, os prometo una cosa. Os prometo que mataré al rey de nuestros enemigos. Muerto Porsena, la guerra se acabará, y de mí será lo que quieran los dioses. Ahora que vosotros compartís mis planes y sois testigos de ellos ante el pueblo, me marcho, poniendo como guía de mi camino el mejor destino para mi patria. Tras recibir el aplauso de los senadores y obtener, por supuesto, los augurios favorables para su misión, Cayo Mucio escondió un puñal entre sus ropas y cruzó el río. Nos cuentan que no le fue difícil entrar en el campamento etrusco, pues él sabía hablar etrusco, ya que fue educado por una nodriza tirrena que le enseñó la lengua. Cuando llegó al campamento de Porsena, se mezcló entre la multitud que se apiñaba junto al tribunal del rey. En un campamento romano, el tribunal era una elevación en la Via Principalis sobre la que se colocaba la Sela Castrensis, en la que se sentaba el general para hacer cosas como administrar justicia, arengar a sus tropas o bien distribuir la paga de los soldados. Y esto último es lo que estaba pasando en ese momento. Se estaba entregando la soldada a las tropas etruscas. Mucio, cuando llegó, vio a un hombre recio, de gran estatura, fuerte, vestido de púrpura, sentado en la tribuna y rodeado de una guardia armada. Como nunca había visto a Porsena, recuerda,
en esa época no existía Instagram, Porsena no pudo haber subido una foto haciendo morritos y diciendo aquí asediando Roma, pues claro, Mucio no sabía cómo era. ¡Problemón! Así que él asumió que esa persona, que estaba ahí sentada, vestida de púrpura, fuerte, alta, escoltada por soldados del rey, era el propio rey. Vamos, lo pensó él, lo hubieras pensado tú y lo hubiera pensado yo. Pero en realidad, oh sorpresa, era el secretario del rey, que estaba ahí sentado porque estaba contando el número de soldados y apuntando su paga. ¡Ay, Mucio! ¿Qué te piensas que el rey trabaja? El rey estaba en su tienda, tranquilamente, y el secretario estaba ahí currando. Cayo Mucio, pensando que era el rey, se acercó como un ninja, rollo Assassin's Creed, abriéndose paso entre la multitud, subió a la tribuna sin que nadie se lo impidiera, desenvainó el puñal y mató al secretario de un solo golpe. Tras matar al secretario del rey, intentó escapar, pero la guardia le detuvo al instante y ahora sí lo llevaron ante el rey y es cuando supo qué cara tenía Porsena. Porsena, nada más verle, le dijo: Tú, el más infame de todos los hombres y que en breve vas a sufrir el castigo que mereces. Dime quién eres, de dónde vienes, en qué ayuda confiabas para intentar tamaña acción. ¿Acaso se te había ordenado matar solo a mi secretario o también a mí? ¿Quiénes son tus cómplices en este atentado? ¿Cuántos lo conocían? Habla, no ocultes nada de la verdad o tendremos que hacerlo bajo tortura. En estas circunstancias cualquiera de nosotros se hubiera arrugado bastante, pero Mucio, a pesar de estar en una situación más que comprometida, su vida pendía de un hilo, se mostró amenazante y se sacó de la chistera una historia que, vamos, alucinas. Yo soy romano, y no de una familia cualquiera, y he venido a vuestro campamento como un desertor con el propósito de matarte, deseoso de liberar a mi patria de la guerra, y no ignoraba que tanto si tenía éxito como si fracasaba en mi empeño habría de morir. Pero preferí dar mi vida a la tierra que me la había dado y a cambio de un cuerpo mortal dejar tras de mí una gloria inmortal. Pero me he equivocado, y en tu lugar he matado a tu secretario, al que no tenía ninguna necesidad de intención de matar. He engañado por la púrpura, el asiento y los otros símbolos de poder. En consecuencia, en cuanto a la muerte a la que yo mismo me había condenado cuando decidí lanzarme a esta misión, no voy a suplicar. Pero en cuanto a las torturas y otros ultrajes, si me das garantías por los dioses, prometo revelarte un asunto importante y que atañe a tu salvación. Lo del asunto importante se lo estaba inventando, era un farol. Porsena dijo: uy, espérate un momento, espérate, no le vamos a matar todavía. Accedió a darle garantías, le dio su palabra bajo juramento, y Mucio prosiguió marcándose un all-in increíble. Rey, 300 romanos de la misma edad y todos de familias patricias, nos reunimos y decidimos matarte y nos dimos palabra unos a otros bajo juramento. Al considerar de qué modo llevaríamos a cabo nuestro plan, no nos pareció oportuno intentar la empresa todos a la vez, sino de uno en uno, ni comunicarnos uno a otro cuándo, cómo, dónde y por qué medios te íbamos a matar, con el fin de que nos resultara más fácil pasar inadvertidos. Cuando tomamos estas decisiones echamos a suertes, y a mí me tocó ser el primero en intentarlo. Así pues, ya que sabes de antemano que muchos hombres valerosos, movidos por el deseo de gloria, van a tener mi mismo propósito y que alguno de ellos es probable que alcance mejor suerte que yo, considera qué guardia te será suficiente contra todos. Cayo Mucio se había sacado de la manga que 300 patricios iban a intentar matarle a lo escuadrón ninja de la muerte, sin saber ni cuándo, ni dónde, ni cómo, ni nada. Porsena escuchó el relato de Mucio, se le cayó un ojo al escucharlo, o sea, dijo: ¿qué? ¿Qué me estás contando? Ordenó que lo encerraran, que lo encarcelaran, lo metieran en una jaula y lo vigilaran. Acto seguido reunió a sus más fieles amigos y estuvo decidiendo qué podía hacer para escapar a estos 300 top killers Kill Bill que iban a por él. En esta escena, Tito Livio nos añade un detalle del que no nos habla Dionisio. Aquí, para reforzar la credibilidad del relato, ya que Porsena le había amenazado con quemarle con brasas si no confesaba, Cayo Mucio, totalmente desquiciado, nos cuenta que puso su mano derecha sobre el brasero, quemándosela sin gritar y sin hacer mueca de dolor. Esta acción le llevó a ganarse el sobrenombre de Scévola en castellano,
derivada de la palabra latina scaebus, que significa zurdo. Hay gente que lo traduce como el manco, por ejemplo, el zurdo, va por ahí la cosa. En el relato de Tito Livio, esta escena acaba diferente. Dionisio dice que lo encarcelan y lo mantienen vigilado. Tito, en cambio, nos dice que Porsena, al ver lo loquísimo que estaba Cayo Mucio, le dejó libre. Le dijo, mira, ojalá tener gente igual de valiente que tú en mis tropas, pero vete, porque, madre mía, qué loco estás. Puede que esta leyenda, la de Cayo Mucio poniendo la mano en las brasas, sea el origen de la expresión poner la mano en el fuego, más allá del origen medieval de las pruebas de fuego que se le atribuye. Sería bonito, yo te lo dejo ahí, y si quieres, el origen, oye, encaja. Pero seguimos con el relato de Dionisio, que me parece mucho más coherente en este caso. Se nota que las fuentes de Dionisio son completamente diferentes a las fuentes de Tito Livio. Habíamos dejado a Cayo Mucio encarcelado y al rey Porsena, con su consejo privado, debatiendo qué podían hacer para defenderse de ese ejército de ninjas que parece sacado de una película de Tarantino. 300 patricios. Oye, una idea ahí, ¿eh? 300 patricios que intentan matar al rey Porsena de las maneras más locas posibles. No sé, un piano, o le cae un peso de 47 toneladas, o no sé, algo así, o le tiran una vaca. 300 intentos dan para muchas locuras. Y estaban ahí, pues, barruntando qué podían hacer. Todos proponían medidas de seguridad estándar. Aumentar soldados, armarlos mejor, poner guardias día y noche. Pero al hijo de Porsena, Arrunte, seguimos con los Arruntes, todos se llaman Arruntes los etruscos, ¿o qué pasa? Este Arrunte expresó la opinión más sensata de todas. Arrunte le dijo al rey, a su padre, que no debía considerar qué vigilancia iba a establecer para no sufrir ningún atentado, sino qué medidas iba a tomar para no necesitar vigilancia. Piénsalo, es lo más sensato. Si conviertes a tus enemigos en tus amigos y valoras más tu propia vida que ese pacto con los tarquinios que no llega a ninguna parte, no te hará falta tener 800 guardias en tu habitación. A Porsena, según Dionisio, esto le gustó. Dijo, oye, pues mira, tienes razón, ¿eh? Vamos a tener que hacernos amigos suyos porque si no, cualquier día me dejan aquí muñeco. Y el problema que había era cómo llegar a un acuerdo con Roma sin pasar por la vergüenza de pactar con un enemigo vencido. ¿Tenemos a Roma arrodillada y nos vamos a ir sin más, sin cumplir nuestras promesas? La única solución honrosa para esto sería que se presentara ante él una delegación romana para tratar un acuerdo de amistad, como si fuera Roma quien se rindiera ante Porsena. Mientras todo esto pasaba en el Janículo, que era la base de operaciones de los etruscos, en Roma, y esta es una historia que nos cuentan tanto Tito como Dionisio, aunque en diferentes etapas del relato, el cónsul Valerio Publícola tenía un plan para insuflar un poco de ánimo y de esperanza a Roma. Quería dar un golpe para intentar dar el primer paso en el camino de librarse de Porsena, acabando de golpe con toda una serie de incursiones, de saqueo, de rapiña que se estaban dando por los alrededores de Roma. Su plan era el siguiente. Publícola comunicó a los suyos que al día siguiente debían salir en masa por la Puerta Esquilina. La Puerta Esquilina está situada al este de Roma, justo en el lado contrario al Tíber, con la excusa de apacentar el ganado, ¿vale? Publícola estaba convencido de que los enemigos se iban a enterar de este movimiento, porque era perfectamente consciente de que el asedio, el hambre, el miedo producía deserciones. Y así fue. Los saqueadores, las tropas etruscas, fueron informadas puntualmente por un desertor y procedieron a afilar sus armas y a prepararse para hacerse con todo ese jugoso botín de ganado. Lo que no sabían los saqueadores es que les iba a esperar una emboscada. Publícola dio orden a Tito Herminio de apostarse, emboscado con un contingente de tropas no muy numeroso, en la carretera que daba a Gabios. A Espurio Larcio le ordenó situarse con los jóvenes de la infantería ligera junto a la Puerta Colina, que está en el nordeste de la ciudad, con instrucciones de dejar pasar al enemigo para cortarle después el paso. El otro cónsul, Tito Lucrecio, tenía que salir por la Puerta Nevia al sur de la ciudad con algunos manípulos de infantería. El propio Publícola
descendió del Celio con algunas cohortes escogidas que fueron las primeras en dejarse ver por el enemigo. La trampa estaba colocada y los etruscos cayeron con todo. Las cohortes de Publícola entraron en combate con los saqueadores. Herminio, al sentir el estruendo del choque, salió corriendo de su emboscada y se abalanzó sobre la retaguardia etrusca. Gritos de respuesta le llegan por la izquierda, provenientes de la Puerta Colina, y por la Puerta Nevia también. Los saqueadores fueron rodeados y, sin posibilidad de huir, completamente exterminados. Allí acabaron las incursiones de saqueo etruscas. Esta operación romana nos cuentan que forzó a Porsena a ser el primero en iniciar conversaciones de paz, ya que el malestar entre la tropa era cada vez mayor. Imagínate, el asedio se iba alargando más de la cuenta. Oye, ¿que esta gente no se muere o qué? ¿Que queremos irnos a casa? ¿Qué pasa? ¿Que se me hace tarde? Así que, al considerar Porsena que todo el mundo vería con agrado una negociación que acabara con esto ya, que se está haciendo largo, envió una embajada. Envió como embajadores a sus más íntimos amigos, y en este caso Mucio no se sabe bien si quedó encarcelado como rehén o bien si fue enviado bajo juramento de regresar. Aquí las versiones van... esto es complicado. Por supuesto, esta embajada etrusca también contaba con una delegación de los tarquinios que no se rendían. Pero a los tarquinios les dijo que ni se les ocurriera, bajo ningún concepto, pedir su retorno a Roma. Que pidieran sus bienes, ya sean materiales o bien, si no era posible devolverle los bienes, su equivalente en dinero. Pero que ni se les ocurriera mencionar la vuelta al trono. Eso ya se había pasado. Que cambiaran de capítulo ya. Que eso ya estaba pasado. A sus propios embajadores les dijo que tenía dos peticiones para llegar a un acuerdo de paz. La primera, la entrega de los 7 distritos. Y la segunda, como garantía de que los romanos mantuvieran firme su amistad con los tirrenos, pediría como rehenes de la ciudad a los hijos de las familias más ilustres. Es posible que te haya sonado un poco raro eso de entregar los 7 distritos. Espera, que ya verás tú que esto es jugoso. Me la voy a jugar muy fuerte, pero te lo voy a explicar de la mejor manera que me sea posible para ver si tú también llegas a la misma conclusión que yo. La embajada llegó a Roma y el Senado, persuadido por Publícola, votó conceder todo cuanto pedía Porsena, pues creía que los plebeyos recibirían con satisfacción el fin de la guerra en los términos que fueran. El pueblo ratificó todos los puntos del decreto del Senado, excepto la devolución de los bienes a los tarquinios. Se decidió no devolver nada a los tiranos, ni dinero, ni nada, ni particular, ni fondos públicos, ni nada. Te vas a ir a cero, Tarquinio. En su lugar se aceptó enviar una embajada a Porsena para pedirle que aceptara los rehenes y el territorio sin ningún tipo de problema, y que en el asunto de las propiedades él mismo hiciera de juez entre los tarquinios y los romanos, y que después de escuchar ambas partes decidiera. Ojo, cómo se está poniendo la cosa. Los embajadores etruscos volvieron al Janículo junto a los embajadores romanos y 20 hijos de las principales familias de Roma, que debían servir como rehenes. Los cónsules, según Dionisio, habían sido los primeros en entregar a sus hijos, Marco Horacio a su hijo y Publio Valerio a su hija, que estaba en edad de casar. Porsena aceptó de buen grado ser el juez de esta disputa, y para disgusto de los tarquinios se pactó una tregua. Los tarquinios esto se lo tomaron muy mal, porque Porsena les había prometido el trono de Roma, y esa promesa se estaba viniendo abajo, se estaba derrumbando. El motivo principal por el cual habían venido era restablecer a Tarquinio en el trono, supuestamente, ¿no? Se formó el tribunal y días después llegaron al Janículo las personas que iban a defender una causa y otra. El rey se sentó en la tribuna con sus amigos y empezó el juicio. Pero el juicio se tuvo que interrumpir, ya que llegó un soldado anunciando alarmado que un sector de los rehenes se había fugado. Concretamente se habían fugado todas las mujeres. Lo que había pasado es que las mujeres habían pedido a los guardias que les permitiesen ir al río a bañarse, y para no verlas desnudas les pidieron que se alejaran de ellas. Los soldados lo hicieron y, bajo el liderazgo de una muchacha llamada Clelia, las rehenes echaron a correr.
Echaron a correr, atravesaron el río a nado y regresaron a Roma. Recuerda, no estaban lejos, el campamento de Porsena estaba en el Janículo. Este hecho provocó que a los tarquinios les faltara tiempo para acusar a los romanos de faltar a sus juramentos, y pidió al rey que no se fiara de ellos, que esta gente son unas ratas, que no se fíe de ellos. Los romanos se defendieron diciendo que la acción había sido iniciativa de las jóvenes, que ellos no tenían nada que ver, que la fuga no había sido organizada. Pidió disculpas al rey Porsena y le aseguró que en breve le presentaría la prueba de que ellos no habían planeado nada. Imagínate lo arrodillada que estaba Roma ante Porsena, que tenía que suplicarle a Porsena que no se enfadara por eso. Publícola se marchó para traer a las jóvenes fugadas, pero Tarquinio y su yerno, despreciando el acuerdo, enviaron en secreto a un grupo de jinetes para secuestrar a las jóvenes y a Publícola, para retenerlos en prenda de las propiedades que los romanos habían arrebatado a Tarquinio, sin esperar al juicio ni nada. Se iban a tomar la justicia por su mano. Pero la misión fue un fracaso. Los jinetes enviados por los tarquinios fracasaron estrepitosamente, les fue tan mal que incluso pilló cerca al hijo del rey Porsena, que acudió en auxilio del cónsul y las jóvenes. Este hecho provocó que Porsena, al enterarse, convocara a los tarquinios cabreadísimo y les ordenó que abandonaran el campamento ese mismo día. Con sus acciones habían demostrado que su causa no merecía consideración alguna, así que los tarquinios se marcharon del campamento con deshonra y odiados por todos, sin haber conseguido ninguna de las aspiraciones por las que habían venido. El soberbio acabó en la ciudad de Túsculo con su yerno, Octavio Mamilio. El rey Porsena devolvió al cónsul los rehenes romanos diciendo que la palabra de la ciudad de Roma ya valía, que no hacía falta ningún rehén. Según Dionisio, Porsena acabó devolviendo todos los rehenes y desocupó el Janículo. Pero hay una frase muy extraña, en el momento en el que se va Porsena del Janículo, en la que Dionisio nos dice que al devolver el Janículo a los romanos, lo devolvió dispuesto no como un campamento en tierra extranjera para una estancia breve, sino como una ciudad, suficientemente provisto de construcciones públicas y privadas. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Le dio tiempo a edificar una ciudad en el Janículo. ¿Qué nos estamos perdiendo? El Senado de Roma, después de la retirada de los etruscos, le concedió a Mucio, como máximo responsable de haber acabado con la guerra, toda la tierra al otro lado del río que pudiera rodear con un arado en un solo día. Estaba de moda, era la forma de recompensar. Y a Clelia, por su acción heroica, se le erigió una estatua de bronce en la Vía Sacra. Pero además, como colofón, el Senado también votó enviar a Porsena un trono de marfil, un cetro, una corona de oro y un vestido de triunfo. El Senado de Roma le enviaba a Porsena los símbolos que utilizaban los reyes. Le estaba entregando las enseñas reales. Hay un tema que lleva todo el programa sobrevolando y que creo que es el momento de abordar ya, no puedo aguantar más. Y te lo voy a decir sin rodeos. Creo que Porsena conquistó Roma. Y te voy a decir el porqué. Cuando Porsena pide rehenes y territorio, Tito Livio nos dice que le pide territorios de beyes. Así difuso, quizá para enlazar con el final del programa anterior cuando el cónsul Publícola se fue a pelear contra beyes. Puede ser. Pero Dionisio nos dice que le pide los 7 distritos. ¿Qué son esos 7 distritos? Hay quien dice que es una parte de terreno que se había ganado en una guerra, pero no he podido encontrar nada al respecto de esos 7 distritos como tal. Pero hay una zona que encaja con 7 distritos, con 7 colinas, y no es otra que la propia ciudad de Roma. Recuerda que tras la fundación de la ciudad, se formó la conocida Liga del Septimontium, la Liga de los 7 montes, de las 7 colinas, en la cual las poblaciones de cada una de las 7 colinas se juntaron para formar la ciudad y prosperar juntos. ¿Y si Porsena, al pedir los 7 distritos, estuviera pidiendo la soberanía sobre las 7 colinas? ¿Y si Porsena, al pedir los 7 distritos, realmente estuviera pidiendo la soberanía sobre las 7 colinas que no estarían unificadas todavía? Otra prueba más puede ser que tras la desocupación del Janículo, el Senado enviara las enseñas reales a Porsena, como si el Senado reconociese como soberano a Porsena a cambio de desmilitarizar la zona. Una zona que además llevaba mucho tiempo ocupada.
a juzgar por lo que dice Dionisio de que estaba edificada con construcciones públicas y privadas. Tú para un asedio no haces una ciudad. Pero esto no es una locura mía que me haya dado el Siroco, que también hay varios historiadores modernos que también están en esta tesis de que Porsena acabó ocupando Roma, y no solo modernos. Tenemos dos fuentes antiguas de las que podemos extraer que Porsena fue soberano de Roma. Tácito, en sus historias, nos habla sobre la destrucción del Capitolio, muchos siglos después de esto que te estoy contando, y cito textualmente: la sede de Júpiter Óptimo Máximo, fundada por nuestros antepasados como garantía del imperio, a la que no habían podido mancillar ni Porsena cuando capituló la ciudad, ni los galos tras conquistarla, la ha destruido la locura de los emperadores. Cuando capituló la ciudad. Para Tácito es un hecho que Roma se rindió. Pero aparte de Tácito, te traigo otro autor más que se inclina por esta versión. Ya sabes que aquí hemos venido a sufrir. Y si leemos a Plinio el Viejo encontraremos algo interesante. Recuerda que hay 3 Plinios importantes: Plinio el Viejo, Plinio el Joven y Plinio el de los memes, una cuenta de Twitter que es increíble, de memes romanos, que es deliciosa. Me parto con este hombre. Pues bueno, de entre los 3, Plinio el Viejo, en su Historia Natural hay un capítulo en el cual nos habla de minerales y nos dice que en el tratado que Porsena concedió al pueblo romano tras la expulsión de los reyes, encontramos expresamente estipulado que el hierro solo se podía emplear para el cultivo de los campos. ¿Qué nos acaba de decir Plinio el Viejo? Algo muy importante. Los romanos, tras el tratado con Porsena, tenían prohibido utilizar el hierro para otra cosa que no fueran tareas agrícolas. Tenían prohibido usar armas de hierro. Ese trato solo se le da a pueblos vencidos, a pueblos conquistados, a pueblos subyugados. Parece que con pequeñas piezas, una aquí y otra allá, podemos intentar reconstruir este puzzle que es la historia antigua romana e imaginarnos un posible fin de la monarquía. Todo apunta a que este hombre fue uno de esos reyes olvidados, de esos señores de la guerra. ¿Te acuerdas cuando te hablé de Servio Tulio y de Vivena? Uno de esos condotieros de la antigüedad, que rindió Roma por las armas y la utilizó como base de operaciones para expandirse hacia el sur. Recuerda, los etruscos, en la Toscana, en el norte, según esta teoría, bajarían desde la Toscana, conquistan Roma, y la utilizarían como base de operaciones para intentar expandirse al sur. Esta expansión al sur no fue exitosa, ya que se enfrentó al pueblo de los aricinos, pero perdió la guerra, ya que los aricinos recibieron la ayuda de, oh sorpresa, Túsculo, donde supuestamente estaba Tarquinio, y de la ciudad de Cumas. Y es en Cumas donde se origina la crónica cumana, que posiblemente Dionisio de Halicarnaso utilizará para elaborar su relato. Porsena perdió la vida en esa guerra, y deshecho su ejército, Roma recuperaría su libertad, o quién sabe, si la experimentaría por primera vez, ya que podemos llegar a pensar que Lars Porsena pudo haber sido quien derrocara a los reyes en Roma para ponerse él como caudillo, conquistando la ciudad, y al fracasar su intento de abarcar todavía más territorio, yendo hacia el sur, propiciara que las ciudades conquistadas se independizaran, y en el caso de Roma, ya con una estructura de poder establecido, empezara la República. Pero como es casi imposible que lleguemos algún día a saber la verdad sobre lo que ocurrió realmente, porque no tenemos una máquina del tiempo, ojalá trae el DeLorean que nos vamos de viaje, no podemos hacer más que agarrarnos a esos pequeños fragmentos de información e ir tejiendo en torno a ellos un relato más o menos coherente. Y hasta aquí llega el programa de hoy, dedicado a la posible, más que posible, invasión de Lars Porsena de la ciudad de Roma, porque es que el relato de Tito Livio no hay por dónde cogerlo. No te lo crees. Tito Livio dice que Porsena, por la valentía
de Cayo Mucio decidió irse y solo pidiendo el territorio de Belles, quizá para enlazar la guerra con Belles que habíamos dejado en el programa anterior, pero no te lo crees, no hay por dónde cogerlo. Es completamente fantasioso. Y voy a quitar ya la música porque entramos en la sección improvisada, la sección sin nombre. Ya está, me he rendido de ponerle nombre porque como cada programa se lo cambio, que son 15 programas ya. Madre mía, 15 programas, que se dice rápido. Muchas gracias por estar ahí, por tus comentarios, por tu apoyo, por las cantidades de reproducciones. A veces me vuelvo loco y a veces me quedo sin saber qué responder a los comentarios porque es que hay cada comentario que me deja completamente sonrojado y sin palabras. Yo que estoy aquí rajando, hablando sin parar, me deja sin palabras con algunos comentarios. Por eso, de todo corazón, y poniendo ahora mismo que estoy, aunque no me veas, estoy poniendo la mano en el pecho, de todo corazón te doy las gracias. Y por ese agradecimiento que te tengo una sorpresilla preparada. Voy a abrir el calendario porque ya sabes que en esta sección, sin editar ni nada, sin guión, esto es completamente improvisado, te voy contando lo que se me ocurre. Y lo que se me ocurre ahora es darte un avance. Como este es el primer programa de diciembre, aunque sale el día 12 de diciembre, es el primer programa de diciembre como tal. La sorpresa como tal que te voy a decir no la he comentado por Twitter todavía, la comentaré después de la salida del programa. Y es que, vamos a ver, este programa sale el día 12 de diciembre de 2020, dedicado a Lars Porsena. El título no sé cuál le pondré todavía, igual Lars Porsena Roma arrodillada o algo así. Un poquito de bait, le da un poquito de jugo al asunto. Estaba pensando también, había barajado la opción de hacer un chiste, en plan, fue a Porsena y salió trasquilado, pero es muy malo. es muy malo ese chiste, no, ese chiste, tremendo hachazo el chiste, no. Y eso el 12. El día 26, que será el siguiente programa, empieza una serie de programas, creo que serán 2, espero que no se alargue a 3, porque sería demasiado, 2 programas dedicados a la sociedad romana, patricios, plebeyos y la esclavitud. Vamos a hablar de cositas que van a ser interesantes y muy útiles para comprender eventos, sucesos que pasarán después, más adelante en la República. Ya sabes que la República es una constante de conflictos sociales y para entender a una civilización tenemos que entender a su gente un poquito, cómo es su sociedad. Y estos programas serían 26 de diciembre y el siguiente sería el 9, para no dejar el tema, haría 2 seguidos para no dejar el tema colgando. Y la sorpresa es que estoy ahí con el run run en la cabeza de hacer un programa especial de Año Nuevo. Lo lanzaría el día 1 a las 00:01 hora peninsular española para hacer algo especial en Nochevieja, Año Nuevo. Si no tienes plan esa noche, que el plan sea pasar un rato con esta voz que te habla, conmigo, con Iván, contándote cosillas romanas. Será un programa un poco más light que los habituales, será un programa quizá dedicado a la Saturnalia, por ejemplo, algo estacional. Hablaremos de las costumbres romanas durante esos días y me gustaría también dejar un recuerdo y un humilde homenaje a toda esa gente que nos ha dejado este año. Ha sido un año muy, muy raro, ha sido el año más complicado, ha sido el año más raro de nuestras vidas y hay gente que no ha sobrevivido a esto que estamos pasando. Y me parece bien hacer un pequeño recuerdo, recordar a esa gente y un pequeño homenaje a ese programa de Año Nuevo que sirva como cerrar el 2020 para que este 2021 que se nos avecina sea mejor. A ver cómo lo hago, porque este mes de diciembre sí que tengo algunos días libres en el trabajo y podré compaginarme algo más. Ese es el plan, esa es la idea. Lo del especial de Año Nuevo todavía no lo he dicho en Twitter. Cuando estés escuchando esto, si lo escuchas el 12, 13, 14 de diciembre, todavía no lo he dicho. Lo diré cuando lo tenga más seguro en Twitter. Así que tú que estás escuchando esto, tienes la primicia. Que tengo la intención de hacer un programa en Año Nuevo. Que no pasa nada si no lo escuchas en Año Nuevo. Ahí estará, para hacerte compañía siempre que quieras. Pero si esa noche no tienes plan, que tu plan sea escucharme, aunque sea un rato, no sea muy largo. Tras comentar esto, me gustaría darte las gracias otra vez. Ya sé que soy un pesado, pero muchas gracias por escucharme. Estés lo que estés haciendo, limpiando, haciendo deporte, igual estás en el sofá o igual ya estás durmiendo y esto no lo estás escuchando y tienes que escucharlo al día siguiente, puede ser. Es lo bueno de los podcasts, puedes escucharlo en varias etapas. Yo también lo hago, los podcasts que escucho los escucho en varias fases.
Hay un perro ladrando, no sé si se escucha. Esto como esa sección sin editar. Mira, me callo y se calla. Pues se ha callado. Volverá a ladrar cuando vuelva a hablar. Esto va así, esta es la sección improvisada. También me gustaría decirte que puedes dejar tus comentarios en iVoox. ¿Qué es lo que opinas sobre todo esto de Porsena? ¿Qué opinas de esto? ¿Tienes alguna teoría más? ¿Tienes más información? Quiero que entre todos hagamos una comunidad de amantes de la historia de Roma y que se forme una gran familia de amantes de la historia. Eso estaría guay. Para entre todos hacer que este viaje sea todavía más apasionante de lo que ya es. Sin ti esto no es tan divertido. Y aparte de los comentarios, puedes también escribirme por Twitter. Estoy en @RomaAeternafm o bien en mi cuenta personal, que es @pijusmagnificus, con la segunda U con V, porque estaba cogido con dos con U. O bien puedes escribirme por correo electrónico a romaaeternapodcast@gmail.com. Estaré encantado de leer tus correos electrónicos, cualquier cosa, cualquier duda, comentario. Estoy encantado. Igual tardo un poco más en contestar, un poco menos. Depende de lo que me dé la vida, pero siempre intento contestar, siempre. Y si no lo has hecho ya, por favor, suscríbete al podcast gratuitamente, porque así recibirás notificaciones de cuando suba un programa o cuando mande un mensaje a la comunidad. Y si crees que este podcast merece tu apoyo económico, tienes la opción de apoyar mensualmente el podcast en iVoox desde 1,49 euros al mes, o bien puedes, si no quieres suscribirte mensualmente y quieres hacer una aportación puntual, puedes a través de la plataforma Ko-fi invitarme a un chupito de garum y me lo tomaré encantado. Toda ayuda recibida será para invertir en el podcast, para mejorar, para documentación, para lo que sea, para lo que haga falta. Y hoy no me voy a alargar más, la sección sin nombre hoy va a ser light, así que voy a ir poniendo la música. Espero que te haya gustado el programa, espero que hayas disfrutado con la historia de Lars Porsena y la más que posible conquista de Roma. Es una manera de ver a Roma como no estamos acostumbrados a verla, porque vas a ver que al principio de la República Roma las pasa canutas. Roma lo tiene peludo para salir adelante. Ahora vienen las Porsena, pero luego vendrán los galos. Verás tú que se lía parda. Pero eso ya será más adelante, iremos avanzando en los programas. Y va a ser algo muy bonito porque juntos, tú y yo, vamos a descubrir cosas de Roma que quizá no habíamos descubierto todavía. Porque siempre estamos aprendiendo. Hay un montón de gente por ahí fuera que sabe muchísimo de historia y de Roma y me encantan los hilos, la gente que hace hilos en Twitter. Son maravillosos, la gente es maravillosa. Compartir la cultura es maravilloso. Y frena, Iván, frena, porque te vas a emocionar. Frena, que te lías y luego esta sección dura 2 horas. Ya está. No olvides compartir el programa con tus amigos, familiares, ese grupo de WhatsApp de la familia, compártelo con quien le interese la historia de Roma o la historia en general, o a quien creas que le va a entretener. Por favor, compártelo, difunde la palabra de Roma eterna y te emplazo a dentro de 15 días, porque no te lo puedes perder. Dentro de 15 días empezamos con la sociedad romana. Así que pasaré lista como siempre. Te espero en el siguiente programa de Roma a Eterna. Menuda rata peluda de cloaca con cresta que estoy hecho. Alargando la música para que el programa dure 1 hora. Pero es que el TOC me pedía que durase 1 hora, así que música a tope. Si has escuchado esto, por favor, dímelo en comentarios o en Twitter. Un saludo.
Pues no sé, porque yo estoy de vacaciones y bueno, pues estaba aquí veraneando.